Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, podíamos decir que el mensaje transversal de las cuatro lecturas, o sea, primera, segunda y el Evangelio, más el Salmo, nos hablan de los miedos del ser humano, los miedos del ser humano, los temores que mantenemos los seres humanos, pero que ante el miedo del ser humano siempre está la gracia, la misericordia, la bondad y sobre todo la presencia de Dios que camina con nosotros. Y esto está perfectamente organizadito en el texto bíblico del Evangelio. Nos vamos a centrar ahí, pero antes tenemos que contextualizar cómo es que se llega a ese Evangelio y cómo es que la primera lectura, la segunda lectura del apóstol San Pablo nos hablan de esos miedos, para que nos demos cuenta, hijos, que no es ajeno el miedo a nosotros, los seres humanos, sino que por el contrario es o hace parte de nuestra fragilidad, pero que en la medida en que nosotros adiestremos nuestro oído al Señor, fortalezcamos la relación con Él, vengamos 15 minutos antes de comenzar
la celebración eucarística, nos postremos ahí, nos presentemos ante el Señor, hablemos con Él, consultémosle a Él. En esa medida van a desaparecer los miedos del ser humano. Por eso todo el mundo vive muerto del miedo, porque como no han tenido la gracia, no han tenido el gusto de acercarse a la gracia de Dios para fortalecer esa relación con Él y aprenderle a escuchar, entonces en el momento de adversidad nos morimos del susto. En su momento yo ya les conté toda aquella situación cuando nos encerraron en el confinamiento del COVID, que a mí me llamaban de Jumbo, de Jamundí, de una parte, de la otra. Padre, nos vamos a morir todos. Yo no sé. Padre, ¿y cuándo van a volver a celebrar? Ay, Padre, yo tengo muchos deseos de confesarme, Padre. Yo estoy viendo todos esos muertos en Estados Unidos y en Europa y en todas partes, Padre. Padre, son como los 3 días de oscuridad, ¿cierto? No sé. Pero ¿por qué estábamos muertos del miedo? Porque sentimos el agua en el cuello. Sentimos el agua en el cuello. Y como no tenemos esa relación preciosa y hermosa con el Señor, no teníamos para dónde agarrar. No teníamos a quien decirle, Señor, sálvame. No teníamos. Entonces, hijos, este es el momento, se los aseguro. Ya nos encerraron 1 año y medio. Y nos condicionaron 1 año y medio y hicieron lo que quisieron con nosotros. Yo nunca pensaba que eso iba a suceder. Hicieron lo que quisieron con nosotros, hijos. Lo van a volver a hacer. Y por eso se los digo ya, acá, lo van a volver a hacer. Y para que en ese momento no te vuelvas a morir del miedo, desde ya comienza a fortalecer tu relación con el Señor. No por el temor de ese posible momento, sino porque has entendido que el único que llena tu corazón de amor es Dios, y que cuando llenes tu corazón de amor se irán todos los miedos. Pero el miedo es innato al ser humano. Hoy vemos, hijos, en la primera lectura, tan especialmente, hijos, del libro de los Reyes, cómo nos cuenta que el profeta Elías, espectacular profeta amadísimo por Dios, el profeta Elías, que hizo bajar fuego del cielo para que consumiera las ofrendas contra 450 charlatanes, chamanes, descarados que querían usurpar la fe del pueblo. El profeta Elías en este texto bíblico está muerto del miedo. Dice, en aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en una cueva y pasó la noche. ¿Por qué? El profeta Elías estaba corriendo de huida de la reina Jezabel, porque lo iba a matar. El profeta, un hombre que habla por la mañana con Dios, por la tarde con Dios y por la noche con Dios. El profeta. ¿Qué se podrá decir de nosotros, hijos? Que a duras penas venimos el domingo a la celebración. A duras penas. Entonces, hijos, ahí tenemos una realidad humana. Y el profeta no va y se mete allá en esa cueva. Oiga, hijos, de huida de la reina, caminó 40 días y 40 noches para llegar al monte Horeb y meterse en esa cueva y no querer salir de allí.
hasta que le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Una hermosura, hijos, ante el miedo del ser humano. Ahí está la presencia de Dios. Y se le quitó el miedo al profeta. Estamos en el texto bíblico de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hijos, es el mismo apóstol San Pablo que lo dice: siento una gran tristeza y dolor incesante en mi corazón. La tristeza y el dolor, ¿qué son? Miedos, miedos de los seres humanos, puros miedos que ya estamos somatizando en el corazón, en los riñones, en el hígado, yo no sé, en el colon, en la cabeza, la migraña. Pues desearía ser yo mismo un proscrito alejado de Cristo por el bien de mis hermanos. O sea, el apóstol San Pablo tiene un dolor profundo en su corazón porque ha predicado a Cristo, les ha enseñado a Cristo, se los ha mostrado en él mismo, y el pueblo nada que cree. Eso produce tristeza, desolación, desazón. Eso produce ganas de uno salir corriendo, como el profeta Elías hizo, y meterse por ahí en una cueva y no volver a salir de allá. ¿Quién de nosotros, hijos, no ha sentido una vez en la vida miedo? Ustedes, con su vocación de esposos, con su vocación de padres, con su vocación de abuelos, con su vocación a la vida y al servicio en la iglesia, también lo hemos sentido. Yo he llorado, hijos. Ustedes dicen: no, ese padre que se levanta tarde, que desayuna sabroso, es que yo no sé qué y no sé cuántas de los curas. No, hijo, no es así. Me tengo que acostar a la 1 de la mañana porque no me alcanza el tiempo. Me levanto a las 4 de la mañana cuando no he podido descansar bien. Inmediatamente a preparar la liturgia para venir al templo a las 5 de la mañana, a organizar todo esto para que cuando ustedes lleguen todo esté organizadito. Y después celebro la Santa Eucaristía, desayuno, me vuelo para la curia, vamos para la curia, a trabajar en la curia, luego regreso a la curia, a pensar cómo voy a pagar los servicios en Cali, cómo le voy a pagar a las niñas que nos apoyan acá, cómo vamos a cuidar las bancas, qué vamos a hacer con el techo, que el sonido una cosa, que el sonido la otra. Igual a ustedes, hijos, en la casa, igual a usted, ¿qué voy a hacer con este muchacho, con este hombre? ¿Qué voy a hacer con esta mujer? ¿Qué vamos a hacer? Ya esta casa nos quedó pequeña. O sea, mil cosas, hijos, una vida normal. Pero es la vocación a la que el Señor me ha llamado. ¿Cómo los ha llamado a ustedes? A la de ustedes, punto. Pero en la de ustedes y en la mía sentimos miedo. Sentimos miedo. Simplemente, hijos, tenemos que fortalecer nuestra fe en el Señor. Entonces, contextualizado el primer texto del libro de los Reyes, el segundo texto de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, centrémonos en los miedos de los discípulos en el texto bíblico del Evangelio. ¿Qué nos dice el texto bíblico del Evangelio? Hijos, de ahí vamos a sacar 3 mensajes. El primero, hijos, es que el Señor Jesús nos cuenta perfectamente. Dice el texto: después de que se hubo saciado la comunidad, el Señor apremió a los apóstoles. Apremió es decir, bueno, se embarcan pues y se van ya a la otra orilla. Y ellos no querían ir a la otra orilla, porque la otra orilla significa que vamos a salir de esta comodidad que tenemos acá, donde hay creyentes, y nos vamos a ir a otra parte donde nadie nos cree. Complicada la cosa. Bueno, se van para la otra orilla. Yo termino de despedir la gente acá
y ya los alcanzo. Entonces, dice el texto bíblico que apenas el Señor Jesucristo despachó toda la gente, subió a orar al monte. ¿Qué es subir al monte? A ver, ¿qué hubo? Se me durmió esta querida, como pónganse de pie, que se me están durmiendo ahí. Pónganse de pie, hijitos, que se me, por dos, pónganse de pie, estos berrionditos. Yo pensando que me estaban poniendo mucha atención porque estaban moviendo la cabeza de arriba abajo y era que estaban durmiendo. Yo es que pensando que me estaban diciendo que sí, que estaba muy bien la explicación. Bueno, ya nos despertamos, contemos. Hijos, es que se los he explicado muchas veces qué significa subir a la montaña, a orar con Dios, pero es que se dan cuenta que sí se me estaban durmiendo. Eso me lo tiene que decir la comunidad a una sola voz. Miren, de esta forma, hijos, ¿cuáles son las tres personas de la Santísima Trinidad? Eso. Así es que me tienen que responder, ¿cierto? Para yo quedar contento y no morir de un infarto ahí. Hijos, entonces el Señor Jesús, después de que despachó toda la gente, ojo, fue un día tenaz en la vida del Señor Jesús. Al mediodía, hijos, multiplicó panes y peces y le dio de comer a más de 5,000 personas. El texto bíblico nos dice a más de 5,000 hombres. Los hombres andaban con su mujer, su esposa, y cada familia tenía por lo menos 2 o 3 hijos. O sea, eran más de 15,000 personas. Él multiplicó esos panes y les dio de comer a más de 15,000 personas. ¿Estamos? O sea, había sido una jornada tenaz. El Señor ya despide la comunidad y Él se va al monte a orarle a Dios Padre. Él es Dios Hijo. Por eso les preguntaba por las tres personas de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces, hijos, el Señor Jesús, que es Dios, porque tiene que ir a orar, sabiendo que Él es Dios. A Él le tenemos que orar nosotros, pero nos da un ejemplo hermosísimo y ese es el primer mensaje de la palabra de Dios hoy. Nos da un ejemplo, hijos, maravilloso. Él reconoce que el Padre junto con Él y el Espíritu Santo han realizado una obra hermosísima al darle de comer a tanta gente. Entonces, agradecido, sube al monte, se encuentra con Él y le da gracias. Primer mensaje, ¿cierto? Entonces, ese mensaje que nos dice a la vida nuestra, a nuestra vida. Hijos, yo les pregunto, no me lo tienen que responder ni me muevan la cabeza. ¿Ustedes dan gracias por la noche al terminar toda la jornada, por la labor, la gracia y la bendición que recibieron durante el día y por medio de la cual el Señor les permitió realizar todas esas actividades diarias? ¿Ustedes le dan gracias? Yo veré. Yo dije que no me dijeran nada para que no me hagan dar de todo en el corazón. Se sientan en la cama y entonces, como caen así, cuando despiertan, ¡ay! Me cogió el día, y una a la ducha, cuando máximo, se visten y arrancan para el trabajo. ¿Dónde está Dios? No aparece. No aparece en el día el Señor. Y entonces ya llega, ya se te dañó el día, y entonces qué pereza, vea pues, y este señor que no se mueve en este carro, y el jefe que cae, y se te dañó el día. Y cuando llegas por la noche a la casa, llegas así. Hijos, no hay tiempo para Dios. Todo lo que hiciste
Lo hiciste con rabia, con indisposición, mil cosas, pero no hubo tiempo para Dios. Y Dios a tu lado, esperando que te calmes, que aterrices, para que le des gracias por todas las bendiciones que te está regalando. Hijos, el Señor Jesús no tiene que ir a orar, pero lo hace porque es agradecido. Tú y yo, ¿por qué no lo hacemos? Que a partir de hoy, el agradecimiento por la noche, antes de acostarme, cuando me siente en la cama, Señor, gracias por este maravilloso día que me has regalado, por todas las bendiciones que me diste, porque hoy te mostré vivo y verdadero, porque fui verdaderamente hermano. Perdóname, Señor, por esos gestos que hice y que no fui el mejor testigo. Y le damos gracias al Señor y le pedimos perdón. Y por la mañana programemos el día, hijos. Programemos el día. Una horita para venir a la celebración eucarística y agradecer por la noche y entregar el nuevo día que vamos a vivir, por favor. No dejemos solamente la Santa Eucaristía y el encuentro con el Señor sola y exclusivamente para cada 8 días. Un día no lo vamos a tener así como nos lo hicieron vivir. Y en ese tiempo te vas a acordar de estas palabras que le digo desde ya a mi ángel de la guarda, que se comunique con el tuyo, para que ese día te diga, te acordás de las palabras del padre, el calvito ese del santo cura de Ars. Hoy las estás viviendo y no aprovechaste lo que él te dijo y no fortaleciste la relación con el Señor. Y hay muertos a un lado y muertos al otro, y puede ser el próximo, ¿quién? Yo. Y entonces nos morimos de miedo. Por la mañana, hijos, ¿qué tanto es colocar el celular 10 minuticos antes? En 5 minutos, en 5 minutos te pones en pie. Y 5 minutos le das gracias al Señor. Señor, te doy gracias por esta noche que me regalaste, porque volví a abrir los ojos, porque no me quedé muerto, porque no me quedé dormido para siempre. Te encomiendo las obras de este día. Señor, ayúdame a ir a la celebración eucarística hoy. Eso es una acción de gracias por el descanso que hemos recibido y por el día que hemos podido vivir. Entonces, primer mensaje, el Señor nos recuerda que hay que dar gracias. Él mismo nos dice que hay que orar. Luego de que él baja del monte, ya la barca va muy lejos por el mar, pero él no tiene problema. Él es el dueño de todo lo que hay encima del cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, tranquilamente, él no dice, ay, entonces, ¿dónde habrá otra barca? No. Él inmediatamente se va caminando por encima de las aguas, porque él es Dios. Oiga, este Padre, sí, él es Dios y él puede hacer lo que quiera. Y se va caminando por encima de las aguas. Alcanza la barca y entonces, como está oscuro, dice el texto que es la cuarta vela de la noche, o sea, son aproximadamente alrededor de las 4 de la mañana, todavía está oscuro, mar adentro. Eso uno no ve nada, todo lo que se mueva le produce a uno susto. Y una persona que viene caminando sobre las aguas, dijo, yo del miedo, ahí mismo quedo ahí, listado. Eso mismo le sucedió a los discípulos. Lo vieron caminar sobre las aguas, ellos pensaron que era un fantasma. Y ahí mismo muertos del miedo. ¿Qué hace el Señor ante el miedo del ser humano, de los discípulos? Les dice, tranquilos, soy yo, no se preocupen. Al escuchar las palabras del Señor, ellos que llevaban 3 años de estarlo escuchando, cuando tú lleves 3 años de estar viniendo acá, a ponerte de rodillas, a hablar con el Señor, vas a comenzar a escuchar su voz. Ellos escuchan la voz del Señor y Pedro apenas lo identifica, se llena de emoción. Dice, caminar sobre las aguas, qué maravilla. Señor, mándame ir a ti
también caminando sobre las aguas. O sea, si el maestro lo puede, yo también. Vamos para el agua. Y el Señor le dice, ven. Entonces Pedro se va caminando sobre las aguas. Pero ¿qué sucede? Que hay vientos contrarios. Hay, se está generando una tempestad en medio del mar. Hay vientos fuertes, olas grandes, golpean la barca. Y Pedro sale caminando hacia el Señor. Pero el viento lo mueve, le da miedo y comienza a hundirse. Cuando Pedro comienza a hundirse, grita, Señor, sálvame que me hundo. Vamos a parar ahí. Analicemos esta partecita. Hijos, ¿cuáles son los vientos fuertes que mueven tu vida? Yo no lo sé. El Señor a ti y a mí nos está llamando. Ven, nos bajamos de la barca en que vamos y comenzamos a caminar sobre las aguas hacia el Señor Jesús. Pero los vientos de la sociedad, las fuerzas del pecado, las tempestades de las cosas mal hechas en nuestra vida, comienza a movernos y comenzamos a perder la fe en el Señor y nos comenzamos a hundir. Entonces aparece la amiguis, amiguis, no te preocupes, vamos donde una señora, la 15 con 15, ella te va a mandar unos riegos, te dice que voltees el cuadro, que lo pongas de yo no sé qué, no sé cuántas, y ella es hermosa. Y tú dices, ay, sí, amiguis, vamos. Entonces te sigues hundiendo más, porque no estás poniendo tu fe y la fuerza en el Señor Jesús. Entonces, como nunca viniste a estar con Él, a reconocer su palabra, no lo reconoces, no sabes a quién pedirle auxilio, no sabes a quién pedirle la ayuda, entonces te sigues hundiendo. Para que reflexionemos, ¿a quién le pides tú la ayuda en un momento de dificultad? Solamente en el momento de dificultad acudes al Señor porque has venido hoy al templo, por darle gracias a Dios o porque estamos desesperados por tratar de salir de una situación X. Hijos, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que el Señor, como a Pedro, nos ha llamado para que vamos a Él. Y que cuando vamos caminando hacia el Señor, las turbulencias van a ser muchísimas. Y muy probablemente, si no seguimos con la mirada puesta en el Señor, nos vamos a hundir. Y si comenzamos a hacer cosas mal hechas, a ir donde un señor, donde una señora, donde un grupo, otro grupo, hijos, nos vamos a ahogar. Nos vamos a perder. Segundo mensaje, ¿cómo estás viviendo los momentos de adversidad en tu vida? ¿Cómo los estás viviendo? ¿Ante quién te estás postrando? ¿Dónde quién estás yendo? Tercer mensaje, hijos, lo que sigue. Entonces, cuando Pedro le dice, Señor, sálvame que me hundo, el Señor extiende la mano y lo saca, lo salva, pero le mete un regaño. ¿Qué le dice? Hombre de poca fe. Qué regaño el del Señor. Y es hoy que el Señor nos vuelve a repetir eso. Hombres de poca fe. Mujeres de poca fe. ¿Por qué han dudado? Tú le respondes al Señor, no yo. Tú le respondes al Señor y le cuentas por qué has dudado, por qué no has tenido fe, por qué no confías más en Él y por qué todavía después de tanto insistirte, todavía no eres capaz de acudir al Señor todos los días para que Él todos los días
te fortalezca con su gracia, con su amor, con su bendición, con su palabra y con su cuerpo y su sangre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.